fue criado allá en su propia casa. En la propia casa, porque yo pienso que esa fue la inteligencia. Hasta los 3 meses. Yo voy y digo a una familiar que lo va a criar y entonces claro, la propia hermana. lo que yo pensaba ahorita cuando lo estábamos leyendo y todo eso es como esa sabiduría que le da Dios a Jocabed para decir, o sea, usted haga esto para que el niño viva, ¿sí? O sea, si ella se lo encuentra, ella no lo va a tirar, porque ¿quiénes eran los que ejercían esa muerte? Los soldados, ¿sí? Gente que ya estaba cegada, ya estaba con su conciencia totalmente entenebrecida. Entonces una estrategia que le da Dios a Jocabed para que ese niño que tenía un propósito, que tenía un llamado, lograra. Y si nosotros de pronto en algún momento nos damos cuenta de nuestra vida, de las cosas que nosotros pasamos, Dios nos fue llevando así, a pesar de nuestras decisiones, a pesar de las cosas que nosotros hicimos, ¿cierto? Él nos fue llevando, nos fue guiando hacia Él, ¿sí? A pesar de toda decisión que nosotros... ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que es muchos... Él quiere cumplir un propósito en nosotros, pero dice también que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, así como Él nos llama a nosotros, así como Él llamó a Moisés también, Él tiene con nosotros también un llamado, pero de nosotros depende aceptar ese llamado y hacernos parte de los escogidos de Dios. Entonces, ven si quieres, colócamelo acá si no ves bien y yo les voy diciendo, ustedes me van ayudando con la Biblia, ¿vale? Ya en ese instante o en esos tiempos, en ese tiempo, Moisés el pueblo ya estaba esclavo del pueblo de Egipto. Sí, claro. Ese fue el tiempo, claro. ¿Cómo viene la historia? Viene José, ¿cierto? José, él lleva a sus hermanos, él lleva a todos sus hermanos a que vivan allá, su papá muere allá en Egipto, y pasan los 400 años, ya había cambiado el faraón de la época, porque fue muy tremendo todo lo que hizo José, o sea, los libró de la muerte a todo ese pueblo y a los pueblos de alrededor, ¿cierto? Pero entonces ya en ese momento ya ellos están en un punto de esclavitud terrible, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos mirando. Entonces la primera parte, entonces la familia, aquí vemos también los primeros años. Entonces vemos cómo Moisés no era un niño común. Ahora vamos a mirar su juventud. Entonces vamos a ver... Aquí sí vamos a buscar diferentes citas, ¿sí? Entonces la primera es Hechos 7. Yo quisiera de pronto que leyeran un poquitico el contexto de Hechos 7, porque se acuerdan que lo acabamos de leer también. Entonces Hechos 7 del 20 hasta donde nos hable, hasta donde termine hablándonos de Moisés. Hechos 7, yo creo que por ahí hasta el 28, hasta el 30. No sé bien, ayúdame a mirar ahí por Hechos 7. de donde nos está hablando la parte de Moisés para que lo entendamos bien. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Cuando él asesinó a su señor. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad a hermanos suyos, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que venían y los ponían en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sí, tremendo. ¿Ahí en qué versículo vas? Al 28. Dejémoslo entonces hasta ahí, ¿vale? Y vamos a mirar las diferentes características de las que nos habla acá. Dice, entonces, ya la familia, los primeros años, entonces nos dice acá el nacimiento, que no era un niño común,
que fue escondido entre las cañas, que fue adoptado por la hija del rey y que se le puso por nombre Moisés. En el tercer punto vemos su juventud, que es lo que tú estás leyendo ahorita. Entonces dice, era un muchacho bien educado, Hechos 7:22, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ahorita. Se identificó con Israel. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11, versículo 25. Entonces, si nos damos cuenta, tanto en el Antiguo Testamento vemos la historia de Moisés como en el Nuevo Testamento, se nos da como una forma de interpretación aún más profunda acerca de lo que hizo Moisés. Hebreos 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Precioso. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dejémoslo hasta ahí porque ya va más adelantada la historia, sí, ¿cierto? Sí. Pero muy, muy bonito. Sí se dan cuenta como la profundidad que nos da ya en Hebreos. Hablando en ese capítulo específicamente nos habla de la fe. Sí, entonces aquí estamos viendo. La esparción fue cuando señalaron todas las viviendas de donde están los primogénitos para que el ángel de la muerte pasara el árbol y pegara. Exacto, sí. Pero entonces, bueno, acerca de su juventud, entonces nos habla de que Moisés fue un muchacho bien educado, se identificó con Israel, ¿cierto? Mató a un egipcio y sus esfuerzos fueron rechazados. Eso fue lo que leímos en Hechos 7:22 al 28. Sí, señora. ¿Cierto? Los esfuerzos de Moisés fueron rechazados. Esto ocurrió cuando él trató de dar por su propia cuenta libertad a ese varón que estaba ahí oprimido, ¿no? Y pues en vez de haberle dicho las cosas por el derecho y esperar a que Dios le hablara, Lo cogió y muchas veces a nosotros nos pasa así. Nosotros tratamos de ayudarle a Dios, de hacer las cosas, o sea, nosotros dentro de nosotros sabemos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas, ¿no? Pero entonces queremos cumplirlo muchas veces a nuestra manera, en nuestras formas, en nuestras fuerzas. Y ahí es cuando tenemos los problemas que tuvo Moisés también, ¿sí? Porque a veces uno le quiere torcer el brazo a mi Dios, que por ahí no, hija. Exactamente. Vamos a ver si se relajan un ratico. Bueno, entonces estamos viendo la vida de Moisés, ¿sí? Lo tomamos como personaje para verlo también con la vida de Jesús, ¿no? Entonces, es un personaje muy, muy importante en la Biblia, eso es lo que hablamos ahorita. Entonces, hacemos nuevamente repasito para darle contexto a Dianita, ¿vale? Entonces, hemos hablado acerca de la familia de Moisés, ¿cierto? Que su padre fue Amram, su madre Jocabed, que sus hermanos fueron María y Aarón, y que es de la tribu de Leví. Que en sus primeros años vemos el nacimiento, un nacimiento difícil en una época tremenda donde estaban matando a los niños, así como a Jesús también quisieron matarlo cuando nació. No era un niño común, era un niño que tenía
podrían decirlo en algunas partes, como que nació con una estrella, ¿no? Como Jesús. Exacto. Fue escondido entre las cañas, fue adoptado por la hija del rey, se le puso por nombre Moisés. Entonces, esa es la familia, esos son los primeros años, y en su juventud, que es el pedacito que estábamos viendo entonces, es un hombre bien educado, se identificó con Israel, se identificó con ese dolor que estaba viviendo Israel. Dime, ¿qué? A pesar de ser educado egipciamente. A pesar, pero entonces él siempre, a través de haber estado con su mamá de chiquito, ¿cierto? Eso también hizo que él comprendiera que él era hebreo, a pesar de que estuviera allí en Egipto. Y ahorita que tú leías ahí, dice, y él quiso ir a visitar a sus hermanos. Sí. O sea, él sabía de dónde venía él, cuál era su origen, eso no era desconocido para él. A veces cuando uno ve películas que tienen que ver con la vida de Moisés, uno ve diferentes formas de cómo lo interpretan, ¿no? De que, por ejemplo, en una película de los niños que se llama El Príncipe de Egipto, ¿tú la has visto, Ana Lu? ¿Te acuerdas de pronto? Bueno, yo lo voy a contar y de pronto tú te acuerdas. Entonces en esa película pasa que viene Moisés y él pasa feliz como muchacho con el hermano, entre comillas, ¿no? Como con el primo, bueno. No, el faraón. Faraón. El hijo del faraón. Y entonces él pasa feliz y no sé qué, bueno, él está muy contento. Eso pasa en la película, ¿no? Pero pues aquí nos damos cuenta que no es así, sino que él desde pequeño sabía que él era hebreo. Y entonces en la película dice que no, y que de un momento a otro como que algo lo llevó hacia el lugar en donde estaba la mamá y los hermanos, y que la hermana le dice, no, mira, es que tú eres hebreo y no sé qué, y como que él desde ahí dice, no, entonces ahora yo voy a ir a liberar a los hebreos porque están terribles y ellos son mis hermanos. Pero si vemos aquí bien, la palabra nos dice que él lo sabía y fue a visitar a sus hermanos, a darse cuenta cuál era la condición en la que estaban. Eso nos hace pensar a nosotros, si lo llevamos a nuestra vida, cómo nosotros también, después de que tenemos muchas cosas en nuestra vida, a veces volteamos la mirada a ver la situación que está viviendo nuestro país, volteamos nuestra mirada, ¿sí? Hay momentos más fuertes que otros, a veces somos indiferentes. Cuando uno es más muchacho, es más indiferente a las cosas que ocurren, a menos que uno esté viviendo el problema totalmente, ¿no? De lleno. En el caso de Jesús, él sabía, ¿cierto? Desde joven, él sabía que había sido llamado. Y hay una cosa aquí bien bonita y bien importante, es que Jesús tuvo misericordia de ese pueblo que estaba allí oprimido. Por eso él iba y sanaba, ¿sí? Y algunos iban y le daban las gracias, pero otros no. Él iba y sanaba, él iba y liberaba, ¿cierto? Entonces vemos ahí la misericordia del Señor, como también Moisés quiso tener misericordia del pueblo, pero no a la manera de Dios, sino a la manera de él. Entonces, esa es la juventud de él. Entonces, un hombre bien educado, se identifica con Israel, mata a un egipcio, en ese afán por él hacer las cosas a su manera, mata a un egipcio. Y sus esfuerzos fueron rechazados. Claro, cuando viene y todo el mundo mira qué era lo que había hecho, qué era lo que había pasado, entonces dicen no, definitivamente. Porque no faltaban los ojos ahí que estaban pendientes. Exactamente, los mismos hebreos le dijeron, y ahora que vienes tú a poner aquí orden entre nosotros, así como mataste al que tomó ¿qué? Justicia por su mano. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta ahorita, eso pasa mucho, ¿no? Como uno se da cuenta de que la policía no hace nada, de que las leyes son tan terriblemente, o sea, no tienen el orden que deberían tener. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas se toman la justicia por sus manos y eso es un error terriblemente grave. Y por último, en esta primera parte dice que cuando él hace esto y es descubierto, huye a Madián. ¿Sí? Sí.
Vamos a mirar ahora los 40 años de Moisés en Madián. Entonces vamos a mirar Éxodo capítulo 2. Versículo 21. Y vamos a mirar a la par también Hechos 7, 29 y 30. Entonces, el que lo tenga, Éxodo 2, 21. Y Moisés continuó en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Muy bien, entonces en esos 40 años en Madián, entonces él dice, leamos un momentico en Hechos capítulo 7, versículo 23. 29, ¿no dijo? No, un momentico el 23 para contextualizarlos con la edad que tenía Moisés. 7:23. Hechos 7:23. Tienen pila ellos, ¿no? Tienen pila para rato. ¿Quieren ir a ver ahorita? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cuando tenía cuántos años? 40. 40 Cuando años. hubo cumplido la edad de 40 Entonces, años. fijémonos algo. Él cuando tiene 40 años, no era ya ningún muchachito, ¿cierto? Ya había alcanzado una edad de adultez, de madurez, Sí. ¿cierto? Va y visita a sus hermanos, ¿cierto? Ana Lu. Así fue. Y se casa entonces allá, que fue lo que leímos ahorita, se casa con la hija de el sacerdote, pero entonces vamos a ver también del 29, Hechos 7, del 29 a 30, ¿qué dice? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. 29 al 30, ¿sí? Lee otra vez. Al oír esta palabra, Moisés Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ese es el 29 y 30, los dos versículos. No, ese es el 29 al 30. no, pasados, 30 pasados 40 Y el años. 30 días pasados 40 días un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Sí. No, mi amor, no. No. Entonces fijémonos cómo acá tiene 40 años cuando sale cuando sale de Egipto, ¿cierto? Se casa ya con Séfora, tienen 2 hijos y dice que vivió allá durante 40 años. Novena. Entonces vemos esos 40 años en donde hablan algunos predicadores acerca de que él desaprendió muchas cosas y fue enseñado como en la humildad, a pastorear ovejas, que era una de las cosas más aborrecibles para los egipcios. Hizo las cosas que ellos decían, o sea, ¿no? Dicho esto es de lo más terrible, de lo más feo pues que puede hacer cualquier persona que un egipcio no haría eso, ¿no? Después de haber sido educado en todo esto. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en Éxodo capítulo 3 a mirar el llamado de Dios. el llamamiento de Moisés, ¿sí? Entonces vamos a mirar Éxodo 3 del 1 al 9. Bueno, entonces háganme un favor y léanlo un momentico que yo les voy a poner una
Éxodo 3, vamos a mirar el llamamiento. Sí. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, donde monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza hacía un fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la prisión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea que estamos leyendo del 3, Éxodo del 3 al 10. Sí, del 1 al 10, ¿sí? Del 1 al 10. 3 del 1 al 10. Listo, entonces, ¿qué podemos ver aquí en esos versículos? ¿Cómo fue el llamado al liderazgo? ¿Cómo fue el llamado que le hizo el Señor a Moisés? ¿Qué podemos ver ahí? Que él subió al monte, ¿no? Él subió al monte y allá se le apareció Jesús, el Señor. Ajá. Y Sí, ¿qué le dijo? pues ¿Qué podemos extraer de ahí? Que lo iba como a escoger a él Sí. para que sacara a su pueblo de Egipto, que estaba oprimido, ¿no? Y que lo iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, cuando él también les hizo que él era el Dios de su padre, de Jacob. El Dios de Se le presentó, Se se le le presentó, Dios de Abraham, se le reveló. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que pone en medio de la zarza, ¿no? Que cuando yo era aquí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar de ti es santo es. Entonces, en cierta manera Dios le estaba enseñando, ¿cierto?, a Moisés cómo tenía que acercarse a él, ¿verdad? Entonces, asimismo él a nosotros nos enseña de qué manera debemos acercarnos a él en santidad, ¿cierto? Diciéndonos, mira, por aquí no, por acá sí, ¿cierto? Nos muestra, nos dice de qué manera le gusta que nos acerquemos a él. Pienso que es el simbolismo de la zarza, significaba eso, simboliza pues una santidad a la que nosotros debemos acercar, si lo que dice que lugar. Lugar donde estás, Santo. tierra santa de sí. Yo digo también, pienso que era una de las formas que Dios se representaba directamente al hombre. Sí, porque las etapas que vienen, por ejemplo, cómo se trataba Dios cuando Adán y Eva, cómo se trató Dios a Noé, y de ahí para acá hasta que se perdió ya la presencia de Dios. Sí. Y que después vino al cambio de esa presencia a través ya personalizada por Cristo. Sí, entonces vemos esa etapa de la presentación de Dios en diferentes de acuerdo a cómo iba cambiando la humanidad. Pues sí, como nosotros podemos ver, pero por ejemplo con Abraham, nosotros vemos cómo se le presenta los ángeles, Sí, ¿cierto? sí, Y recuerdan que, no sé si pronto ustedes han escuchado que cuando es el ángel de Jehová, es Jesús, ¿cierto? Es una teofanía.
¿Y a quién dijo Jesús? Pues claro que aquí en esta parte se le presenta yo soy, dice yo soy. Yo soy hijo de Dios. Sí. Bueno, sigamos entonces mirando. Dice aquí. Es que no quiero. Bueno, entonces Entonces se queda juicioso. o quédate allá con la niña. No. Esa es la que van a ver. Porque es lo mismo que estamos nosotros estudiando acá. Es Moisés. ¿Y ya va a acabar? No, está empezando. Vaya, mi amor, vaya y mira. Listo, entonces dice que presenta 4 excusas. Vamos a mirar estas excusas, ¿listo? Excusas para el llamado. La primera es las limitaciones personales. ¿Limitaciones qué? Personales. Éxodo 3:11. ¿Qué dice? Eso era cuando quedó tartamudo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya para un saque de Egipto los hijos de Israel? Sí, entonces yo no soy nadie, esa es la limitación personal. Yo no soy nadie. O sea, como, claro, el que le pasó durante todo el tiempo que él estuvo allá, él vivió una vida, pero ya estando en Madián fue una vida como de soltar todo lo que él había adquirido en Egipto, ¿cierto? Claro. Entonces él se dedicó a vestir a las ovejas, a organizarlas, era el pastor de las ovejas allá en Madián. Entonces, claro, él desaprendió todo lo que había aprendido. Si él hubiera estado en el momento en el que estuvo allí con Faraón, sí, claro, es que Jordán, y por eso fue que él tomó esa manera de hacer las cosas, pero ya aquí le presenta una excusa al Señor, ¿sí? Pero yo pienso al mismo tiempo en la humildad de él, ¿no? Y la obediencia. Porque si fue criado en esa manera también llegar a ser una. Sí, pero entonces aquí nos está hablando de excusas que presentó él, o sea, como yo no quiero hacerlo, mejor dicho. Entonces, la primera excusa es ¿quién soy yo? ¿Cierto? Limitación personal, ¿quién soy yo? Que vaya para el saque de Egipto a los hijos de Israel. Eso. No era Y cualquier dice, ¿qué dice en Éxodo 4:1? Ahí están las excusas. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿No es el uno solo? Sí, Y él respondió: una vara. Eso, Éxodo 4:1 entonces nos muestra cómo teme la incredulidad de la gente. ¿Sí? Él teme, esa es la segunda excusa. Teme a que la gente no le crea a él. Entonces, la primera, no soy nadie. La segunda, pero que dirá la gente, o sea, que no le van ¿quién a soy yo creer para a la él. gente? A mí no me van a creer, mire lo que pasó, mire lo que me ocurrió en el pasado, mire lo que yo hice, mire cómo fui yo en el pasado. Así muchas veces nosotros le respondemos al Señor. ¿Quién soy yo? Mire lo que yo hice, ¿cómo me va a ver la gente? ¿Será que sí me van a creer? Entonces esa es la segunda excusa. La tercera, ¿La segunda excusa cuál fue? la primera excusa es Yo limitaciones no soy nadie, personales, sí. ajá, y la ¿Quién soy segunda yo? es teme la incredulidad de la gente. ¿Sí? Entonces decíamos ahorita nosotros, mire mi pasado, ¿sí? Yo cómo voy a llegar allá, y muchas veces nos pasa a nosotros también, pero mire yo quién fui. Una persona terrible en el pasado, o sea, ahorita yo me voy a presentar allá y cómo me van a creer, ¿cierto? La tercera limitación, Éxodo 4:10. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, ¿ahí qué limitación hay? La física.
Exactamente. Pues yo pienso, entonces, pastora, perdón, hay ese tiempo que duró en el desierto tan solo y apartado. Yo pienso cuando uno no habla, yo a veces no le digo a mi esposo, háblenme algo, porque yo me siento como que si no me hablan, yo como que eso no me gusta. Pienso que él, sin hablar con nadie, se la lengua sería que se le... probablemente, de tanto andar con ovejas, dicen también algunos solamente predicadores. y si no le habla a las ovejas, sí, ya solamente... Entonces, claro, otra de esas limitaciones, esa limitación física, era que él no creía que él pudiera tener la elocuencia para hablar, para dirigir, para liderar a todo ese pueblo. Él decía, o sea, pero ¿de dónde? Muchas veces el Señor nos ha hecho promesas a nosotros de que Él nos pone a nosotros en un lugar de estima, pero nosotros no lo creemos. ¿Sí? Él dice, mira, o sea, yo te doy a ti dones, yo te doy a ti esto, ¿sí? Y nosotros muchas veces presentamos esas excusas que se están dando acá. Entonces, ¿qué? Una limitación personal es quién soy yo, una incredulidad, el pensar en la incredulidad de la gente, o sea, la gente que va a decir de mí, no van a creer en mí, mire lo que pasó en el pasado, mire quién soy yo. Y también una limitación física. Entonces decir, yo no puedo, o sea, yo no tengo la elocuencia, yo no tengo la palabra, yo no tengo facilidad de ¿qué? Yo no tengo la capacidad, pero todas esas cosas nos las da Dios. Y el Señor nos dice, no, o sea, ya no más. Eso, todas esas cosas Dios nos las da. Y la cuarta excusa, Éxodo 4:13. Yo tengo acá, y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, a cualquier otra persona. Tremendo. Sí, envió otra O sea, el persona a Señor mí. lo llamó, le dijo, mire, le voy a dar la forma, la manera, todas las cosas, pero él finalmente dice, ay no, o sea, yo tengo mucho miedo, más bien envíe a otro, por favor, Mande o a sea, otro, y a no veces me uno- mande a mí, no me mande a mí, ¿cierto? Sí, él le dice que mande a otra persona. Pero entonces Dios es bueno y Él sabe que nosotros también tenemos dificultades y Él le promete ayuda. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar cuáles son las ayudas que le da Dios. Vamos a mirar, señora. Es que en el 14 está algo muy bonito que dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés cuando él dijo que mandara a otra persona y dijo, Sí. no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirle y el ver que se le da en su corazón. Sí, mire que Dios mío, no, él quiso... Sí, vamos a leer entonces para mirar cómo Dios le va a dar esa ayuda a Moisés. Vamos a mirar de Éxodo 3. Vamos a mirar Éxodo 3, 12 al 14. Sí, leamos del 12 al 14, por favor. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, entonces aquí vemos dos puntos de la promesa de ayuda de Dios. Entonces lo primero que él le da es la presencia de Dios. Dice Éxodo 3, 12, yo estaré contigo, ¿cierto? Sí. Y después dice también que le dio autoridad divina. Entonces, dos formas de ayuda, la presencia de Dios, ¿cierto? Y la segunda, la autoridad divina. Entonces, ¿usted en nombre de quién va? En nombre de Dios. De Dios. En nombre de Jesús, a nosotros, cuando hablamos en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, la presencia de Dios y la autoridad de Dios. Vamos a mirar también Éxodo 4, para mirar las otras ayudas que le manda. Éxodo 4 del 2 al 8.
¿Quién lo puede leer? Y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en tu seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra cara. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda, de la postrera. Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, ¿cuál es la otra ayuda que él le da? Los dones, ¿cierto? Él le da señales para que haga delante de Faraón, para que le crean, ¿cierto? Obviamente que no ya nosotros conocemos la historia que no le cree, pero entonces vemos nosotros también cómo Dios nos equipa a nosotros con dones. ¿Dones de qué? Dones de sanidad. No, Josué. No lo vas a jalar. Ven y juegas con el carrito acá. Aquí. Ven, acá. Ven acá, Bueno, nene, porque por ahí hay corriente de un peligro. Entonces él le envía la ayuda de los dones. ¿Cómo nos equipa Dios a nosotros? Dones de sanidades, dones de sabiduría, ¿cierto? Discernimiento de espíritus, el don de lenguas, los dones que aparecen ya, que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el tercer punto. Y vamos a mirar el último, ya para concluir acá. Dice Éxodo capítulo 4, versículo del 14 al 16. ¿Quién lo quiere leer? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Muy bien. Entonces Dios también nos da la ayuda de los hermanos, ¿cierto? Sí. De los hermanos. Él nos da unos pastores, Él nos da unos hermanos que nos colaboran, que nos ayudan también a cumplir ese llamado que Dios nos ha hecho a nuestras vidas. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, pero creo que el Señor nos ha hablado a todos. De hecho a mí me habla a través de estas palabras y de esas características y de esa primera parte de la vida de Moisés, ¿sí? De estas características. Entonces vimos la familia, vimos los primeros años, su juventud, los 40 años en Madián, vemos el llamado que le hace Dios a través de la zarza ardiente, la presentación de esas 4 excusas y cómo Dios le promete ayuda para que pueda cumplir con su llamado, ¿cierto? Dentro de lo que está hablando el pastor Mauricio, ya se desencadenaron las 10 plagas, ¿cierto? Sí. Y se dio el tema de la Pascua. Entonces, esto nos sirve para ponernos en contexto con lo siguiente que vaya a hablar el pastor Mauricio. Y bueno, pues yo le doy gloria a Dios que nos haya permitido hablar de eso en esta mañana.
Esta noche. Amén. Esta noche, sí, yo siempre hablo de mañana, Dios mío, estoy por las mañanas. Vamos a orar entonces, no sé si tienen alguna cosa que quieran aportar o algo que quieran compartir acerca de esto que hemos hablado antes de orar. Pues que de verdad que Dios le da tantas bendiciones a uno y vemos la vida de Moisés, los pretextos, de pronto piensa que nos pasa a nosotros, pastor, así lo que es cierto. Pero piense que Él nos contribuye a tantas ayudas que tenemos pastores, los hermanos, que nos ayudan a levantar. Una enseñanza, esta tarde, muy importante, pastor. Bueno, bendito el Señor. Vamos a orar entonces. Bueno, Padre eterno, te queremos adorar y bendecir en esta noche y darte gracias, Padre bendito, por esta palabra que nos has permitido estudiar, Señor. Queremos exaltarte, bendecirte, Rey de Gloria, adorarte, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor, y queremos darte gracias por ese llamado que has hecho en nuestras vidas, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que aún desde antes de estar en el vientre de nuestras madres, tú nos tuviste en memoria, Señor. Tú conoces todo lo que tenemos cada uno de nosotros, tú conoces quiénes somos cada uno de nosotros, Señor. Conoces todas las cosas que nos han pasado desde que éramos bebés, Señor, desde que fuimos concebidos, amado Rey de Gloria. El dolor que pudimos haber sufrido, Señor, las dificultades de nuestra infancia, las falencias que tuvimos, Señor. Pero tú, Señor, eres un Dios de plenitud, Señor. Tú eres un Dios que nos completa, Señor. Tú eres Dios que permite que en nuestras vidas, Señor, nosotros podamos encontrarnos contigo, Señor. Y queremos en esta noche, Señor, llenarnos de tu presencia. Te pedimos que tú nos tomes en tus manos y que se ejerza, Señor, ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Señor. Que no quedemos, Señor, nosotros en las excusas, amado Rey de Gloria, de las cosas que nos pasaron, Señor. Que no nos quedemos, Señor, en las excusas de nuestras limitaciones personales, ni nuestras limitaciones físicas, ni nuestras limitaciones de ninguna clase, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos llenes de tu presencia, Padre eterno, que tú nos equipes con esos dones, que tú nos des el querer como el hacer, Señor, para que nosotros seamos instrumentos en tus manos, Señor, porque tenemos, Señor, familiares que están, Señor, en las tinieblas. Tenemos, Señor, vecinos, tenemos, Señor, compañeros de trabajo, gente que nos has permitido conocer, a los cuales los vemos, Señor, en tinieblas. Y a veces como que quisiéramos hablarle, Señor, pero nos frenamos muchas veces por las cosas que ya nos han ocurrido, Padre. Pero en esta hora te pedimos, Rey de Gloria, sana nuestro interior, sana nuestras vidas, Señor. Y clamamos a ti, poderoso Rey de Gloria, que tú nos uses. Porque no hay mayor felicidad, Señor, que ver las almas que llegan al cielo, Señor. Ver, Padre mío, que tú puedes usarnos, Señor, para orar por los enfermos y que ellos sean sanados, Señor. Ver, amado Rey de Gloria, que con una palabra que nosotros hablemos al que está abatido, al que está deprimido, al que está en angustia, Señor, nosotros podemos a través de tus palabras en nuestra boca sacarlo, Señor, de esas tinieblas a tu luz, Padre eterno. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor, en nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra es espíritu, Señor, y tu palabra es vida, Señor, maravilloso. Bendecimos tu santo nombre en esta noche, Señor. Padre, yo bendigo en esta hora a mis hermanos. Te doy gracias por haberlos traído, por haber permitido que compartamos esta palabra, Señor. Y te pido, Señor maravilloso, que tú los guardes, los prosperes, los levantes, los llenes de tu unción, de tu gloria, de tu presencia. Que a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, Señor, tú los llenes con tu poder, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos también toda contaminación, toda oposición que se haya sentido para nosotros poder estar, Señor, en este tiempo de oración, en este tiempo de palabra. Atamos toda la obra de las tinieblas, toda opresión y oposición las atamos y las echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y atamos en esta hora también
todos los espíritus de retaliación, venganza y furia de las tinieblas. Los echamos al abismo en el nombre de Jesús y te pedimos, Rey de Gloria, que tú bendigas, Señor, las ofrendas que traen mis hermanos, Padre mío. Gracias, Señor maravilloso, porque tú haces cosas preciosas y poderosas, Señor, a través, Señor, de sus vidas, Señor, y también, Señor, tú bendices en sus finanzas, Señor, y en todas las cosas, Padre mío, en las que ellos se encuentran, Señor, en aflicción y en dificultad, Padre. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos y salimos, Señor maravilloso, de este lugar, Señor, pero queremos mantenernos en tu presencia, Señor, y en tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amor. Venías a avisarme eso. Terminamos apenas. Ya terminamos apenas. Muchas gracias, ¿oíste? ¿Te gustó?